Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie, una serie que iniciamos hace algunas semanas, que he estado compartiendo cuando me toca estar aquí los domingos, que es aproximadamente un domingo sí y uno no. Y es la tercera parte de la serie, pero no significa que tienes que escuchar las primeras dos para entenderla y que si no, no le vas a entender, puesto que cada mensaje es independiente. Lo aclaro para quienes vienen por primera vez, no se sientan fuera del lugar. Pero sí es importante que en la medida de lo posible procuremos escuchar todos los mensajes, que nos pongamos al corriente, porque aunque no son continuación en el sentido que es primera, segunda parte, sí se complementan y sí es importante, debido a la naturaleza de la misma, que tengamos todo bien claro, todo el consejo que hemos estado estudiando. Esta serie es una serie familiar y tiene la característica que todos los mensajes son para todos. Yo he compartido series para la familia, pero enfocándome en un mensaje para los padres y para los hijos y para los esposos y para las esposas, etcétera. Pero ahora en esta serie lo que Dios ha puesto en mi corazón es que todos los mensajes tengan principios que podamos aplicar todos, que no importa si tú eres soltero, viudo, casado, divorciado, papá, mamá, esposo, esposa, hermano, hermana, suegra, lo que sea, ¿verdad? Aunque si eres suegra te arrepientas, que vengas a Cristo, vuelta con tu suegra y dile: Dios le está hablando, suegra. Y que todos seamos edificados en esta serie en todos los mensajes. Primeros dos mensajes lo que vimos fue básicamente cómo aprender a tener una comunicación efectiva, cómo poder compartir nuestros enojos, cómo poder externar, más bien dicho, nuestro enojo, ¿verdad? Arreglar nuestra diferencia de una forma que edifique y no que destruya. En el segundo mensaje hablamos de cómo controlar nuestro mal carácter. Y es bien importante, como les decía, que los escuchemos, porque van a ser de gran bendición, ya que han sido mensajes todos 100% prácticos. Algo bien importante que nosotros hemos aprendido desde el primer mensaje es que el hecho de ser cristianos no significa que todo va a ser color de rosa. Y aclaro que el propósito de la serie no es enseñarnos a tener un hogar color de rosa. A lo mejor cuando tú viniste a la iglesia por primera vez, imaginabas que las familias cristianas o las familias de los pastores, de los líderes, eran perfectas, ¿verdad? Y venías con esa expectativa de algún día tener una familia perfecta, y tú decías: no, seguramente no hay gritos como en la mía, los hijos de los cristianos no se pelean, y en mi casa mi marido me grita: vieja, la comida. Y tu esposa te responde: ya deja de estar fregando, viejo panzón, tragón, por eso estás así, ahorita va. Seguramente en las familias cristianas el hombre voltea con su mujer y le dice: mujer virtuosa, allí están los sagrados alimentos que preparó el Señor. Y la esposa responde: en un segundo, varón de Dios. Mientras los hijos, en vez de pelear, están abrazados en la mesa cantando: en unidad, habitad en unidad, habitad los hermanos juntos. Y si esto es lo que creías o lo que te contaron y lo que esperabas, déjame decirte que te chamaquearon. Esto no va a pasar. En casa va a seguir habiendo problemas, y el propósito de la serie no es evitar que existan, sino enseñarnos a resolverlos, a que cada vez sean menos, de menor intensidad, menos frecuentes y con un intervalo de tiempo más prolongado entre uno y otro. Pero hemos visto desde el primer mensaje que, aún siendo creyentes y edificando nuestra casa sobre Jesucristo, la Biblia enseña que seguirá habiendo conflictos. Ahora, en este tercer mensaje vamos a aprender algo bien interesante, y yo quiero introducir este mensaje contándote un poco acerca de Jesús. Digo contándote entre comillas, porque lo que voy a contar lo sabe la mayoría. Esto es de conocimiento común, seas creyente o no. La mayoría de las personas sabe que Jesús, ya sea que lo veas como el Hijo de Dios, como el Mesías o como personaje histórico, Jesús, ¿dónde creció y dónde se desarrolló? En Mexicalcingo, dicen por aquí. No creció en Mexicalcingo. Tampoco en Calimaya, ni era Jesús de Lerma, ni comió tortas de chorizo en la Vaquita Negra del Portal, ni nada por el estilo. Lo que nos enseña la historia es que Jesús crece y se desarrolla en Nazaret, y por eso le conocemos como Jesús de Nazaret. Ahora, durante los primeros 30 años de su vida, Jesús no ejerció el ministerio. Al ministerio nos referimos a predicar la palabra, orar por los enfermos y todo aquello con lo que relacionamos a Jesús inmediatamente. Lo que la gente de la región veía en Jesús era que era un buen hombre, pero no es el ministerio de Jesús que nos narra la Biblia, porque esto empieza hasta después de los 30 años por razones que hoy no tenemos que ver en este tema, no es el tema del día de hoy. Y durante todo ese tiempo Jesús no era reconocido como Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. La gente lo conocía simple y sencillamente como Jesús, el hijo de
José, que era José carpintero y Jesús también era carpintero, y así es como la gente lo conocía y así es como lo vio durante 30 años de su vida, como un hombre de Dios que amaba a Dios, que sabía de la palabra de Dios, pero que era, como lo veremos, el carpintero, el hijo de José. Ahora, ¿qué voy con todo esto y qué tiene que ver con la familia? De aquí quiero partir para el punto que vamos a aprender el día de hoy. Jesús se volvió tan común para ellos, era tan común ver a Jesús, era tan común caminar y ver en la calle a Jesús y saber que Jesús era el hijo de José el carpintero, que cuando él inicia su ministerio y comienza a predicar y Jesús comienza a enseñar la palabra y Jesús comienza a hacer milagros, y donde él se paraba cosas grandes ocurrían, Jesús hablaba y oraba y los ciegos veían, paralíticos andaban, muertos resucitaban, suegras eran hechas buena onda y muchos milagros por el estilo sucedían en la presencia de Jesús. La gente de la región y de su casa, lo vamos a ver, en vez de reconocer el poder de Dios y el llamado de Dios y quién era él en realidad, lo comenzaron a rechazar. Jesús fue reconocido y fue aceptado y fue alabado en muchas regiones, menos en dos lugares: en su casa y en su tierra. Juan capítulo 7, si tienes tu Biblia, te quiero leer un par de ejemplos y de aquí vamos a partir ya para nuestro mensaje de esta tarde. Juan capítulo 7, versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca, versículo 2, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos no habla de primos, ni parientes, ni discípulos. La palabra en griego es única y exclusiva, o al menos su uso más frecuente, que es el que la Biblia utiliza cuando habla de los parientes directos de Jesús, de los hijos de sus padres, es hermanos. Estamos hablando de los hijos de los padres de Jesús, sus hermanos, sus más cercanos. ¿Qué fue lo que le dijeron? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, fíjate cómo se hace una diferencia entre hermanos y discípulos, para que vean las obras que haces. Hasta aquí parece como que lo están animando, lo están impulsando, están creyendo en él, que la gente te conozca. Jesús, no sigas escondido, el mundo tiene que ver quién eres. Pero vamos a ver que ellos estaban hablando realmente con sarcasmo. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero no hablaban en serio, estaban hablando con sarcasmo, porque dice el versículo 5 que ni aun sus hermanos creían en él. Otro caso, Mateo capítulo 13, ahorita retomo el tema de sus hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras y se fue de allí, vino a su tierra. ¿Dónde vino? A su tierra, a Nazaret. Y les enseñaba en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de los judíos. Y era tan impactante escuchar a Jesús hablar que ellos se asombraron. Y fíjate lo que se preguntaban. Dice, les enseñaba de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y fíjate su referencia. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús era tan común para ellos, como te lo decía, que cuando empiezan a ver el poder de Dios, en vez de reconocerlo, dicen: pero ¿cómo él? Si él es el hijo del carpintero, ¿te das cuenta? Ahora, lo que yo te quiero preguntar es si habrá sido esto único y exclusivo de Jesús, o será que a veces esto también ocurre en casa, que estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, que cuando lo que tenemos cerca comienza a sobresalir, en vez de creer e impulsarlo, comenzamos a cuestionarnos. Que en vez de que reconozcamos lo que Dios va a hacer con uno de nuestros hijos, lo que está haciendo con nuestros hermanos, el cambio que está obrando en nuestros padres, cómo el Señor está respaldando a la gente que nos rodea, es tan común esa persona para nosotros y lleva tantos años a nuestro lado, que en vez de creer e impulsar, comenzamos a cuestionar, y quienes deberían de estar impulsando son los que detienen. Y paradójicamente no creen en ellos sus más cercanos, sino aquellos que no los conocen. Y los más cercanos, quienes deberían de creer, son aquellos que no lo creen, que no lo hacen, perdón. Esto es lo que sucede con Jesús. Seguimos leyendo, versículo 57. Dice que se escandalizaban de él, que en griego significa que se avergonzaban.
Pero Jesús les dijo, y aquí es donde nace este famoso versículo, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y en dónde? Y en su casa. Y así titulado este mensaje, conforme a la última declaración de Jesús, el tema número 3 de la serie titulada Extreme Makeover, reconstrucción total, es: no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Jesús hizo milagros en muchos lugares. ¿Sabes dónde es el único lugar que la Biblia dice que no hizo muchos milagros por su incredulidad? Allí, versículos después, en Nazaret. No dice que no hizo allí muchos milagros porque eran bien mundanos, bien paganos, porque se iban los viernes a la taberna de Judá a emborracharse, porque las mujeres en vez de hebreas eran ebrias, que son dos tipos de personas distintas, sino porque no le creyeron. Y esto es triste porque ves que Jesús en muchos lugares hizo muchas cosas. Jesús hizo, por ejemplo, sobre el mar de Galilea, Él caminó en las bodas de Caná de Galilea. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús en el sermón del monte, después de haberles predicado en una ocasión, bueno, no fue el sermón del monte, fue un sermón en un monte, en otra ocasión multiplica los panes y los peces. Jesús hizo cosas increíbles, oraba, y repito, muertos resucitaban, ciegos veían, sordos oían. Hasta el Cruz Azul fue campeón en épocas de Jesús, para que te des una idea. Desde ese entonces creo que no ganan. Pero en su propia tierra, la Biblia dice, pudo haber hecho más y no lo hizo por su incredulidad. Y me comienza a enseñar que a veces Dios quiere hacer algo a nuestro alrededor, pero que no solamente a veces estorbamos lo que Dios quiere hacer porque no le creemos a Dios, como ya lo hemos hablado, sino porque a veces no creemos lo que Dios quiere hacer en la gente que nos rodea. Y Dios comienza a utilizar a estas personas en otros lugares, pero nos estamos perdiendo la bendición de recibir lo que Dios quiere hacer a través de ellos en nuestra casa por nuestra incredulidad, porque estamos tan habituados a ellos que decimos: no hombre, ¿cómo el burro de mi hijo va a servir a Dios? ¿Cómo tú emprender y ser empresario? No, si usted va a ser igual de bruto que su papá. ¿Cómo mi vieja que quiere ser emprendedor y que negocios? No hombre, lleva 30 años aquí nada más en la casa de chismosa con las vecinas. Y empezamos a dudar de nuestros más cercanos. Empezamos a estorbar a quienes tendríamos que estar impulsando, cumpliendo así lo que Jesús enseñó. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, pero también en su propia casa. Es trágico, pero en vida los hermanos de Jesús no creyeron en él. No creían quien él decía ser hasta que Jesús murió. Y en 1 Corintios 15 la Biblia enseña que Jesús se aparece a muchas personas resucitado, entre ellos a su hermano Jacobo o Santiago, es el mismo, y hasta ese momento cree, se rinde a Cristo, se convierte en un líder importante de la iglesia de Jerusalén y escribe la epístola que lleva su mismo nombre, la carta de Santiago. Pero antes de ese momento Santiago no creyó. Transformó la vida de muchas personas Jesús, los discípulos y publicanos como Mateo, tranzas, cobradores de impuestos, en esa época tenían esta mala fama, la vida de prostitutas, la vida de pescadores que no era nadie, la vida de ladrones, la vida de mucha gente, pero no la vida de su familia. No porque él no quiso, no porque él no pudo, sino porque ellos no le honraban. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Honra significa estimar, apreciar, valorar. A Jesús en casa no lo apreciaron como lo que era. No es que lo humillaban necesariamente, pero jamás le reconocieron como quien era. No le dieron la importancia del Mesías que en otros lugares. Y lo que yo me pregunto cuando leo esto es si será exclusivo de Jesucristo o será un principio aplicable a todas las familias. Porque tú conoces este pasaje, pero es muy probable que nunca lo habías aplicado a tu propia casa, porque creías que era único del profeta. El profeta no es el que habla del futuro necesariamente, sino el que declara la palabra de Dios. A veces creemos que el profeta es el que habla del futuro. No, el profeta es el que habla la palabra de Dios, sea algo del futuro que la Biblia ha anunciado, del presente o del pasado. Y pensamos que solamente enfrentan este tipo de deshonra ellos, pero no es así. Hoy vamos a aprender que esta falta de importancia, de reconocimiento, de valor que no se le dio a Jesús, no fue exclusiva de Jesús. No es que él tuvo la mala fortuna de nacer en un hogar de incrédulos, en una tierra de escépticos,
sino que hay un principio, desafortunadamente, que de generación en generación se aplica en todas las familias y muchos no se han dado cuenta y por eso viven sin valorar lo que tienen en casa, sin honrar al profeta, lo digo entre comillas, estoy hablando figuradamente, sin reconocer, sin darle valor, sin darle importancia a los miembros que les rodean. Mateo 13:58 es increíble, ya lo leyeron, el que dice: no hay profeta sin honra sino en su propia casa y en su tierra. ¿Y por qué es increíble? Porque muchos podrían pensar que esta falta de reconocimiento, de valor, de importancia se da cuando la otra persona se lo ganó, ¿no es así? Ok, no te valoro, no te reconozco, no te admiro porque no tienes nada bueno, es lo que muchos podrían pensar. Es que esa persona es terrible, y yo quiero decirte que en la mayoría de los casos no es así, salvo que estés casado con el anticristo, lo cual dudo. Algo bueno seguramente tiene ese hombre, esa mujer, ese hijo, ese hermano. Pero lo que vamos a ver hoy es que el problema no siempre está en que la otra persona tenga puros defectos y no tenga nada que valorar, sino más bien en la incapacidad que tiene el ser humano de valorar, y veremos por qué, lo que tiene cerca. Y Jesús es una evidencia de ello, porque si el ser humano deshonrara a la gente solamente porque no tiene nada bueno que nosotros podamos apreciar, la pregunta es: ¿por qué si Jesús era perfecto, también padeció lo mismo? ¿No es entonces cierto que la deshonra viene cuando la otra persona se lo ganó con su actitud? No es de que no, es que él es así y así, mi esposa es fan de Jezabel y mi esposo es un desgraciado, ¿verdad? Y este viejo infeliz y no sé qué. No, mira, Jesús era perfecto. Jesús era manso, humilde, sabio, obediente a sus padres, buen hermano, amoroso, perdonador, amaba a Dios, conocía la palabra de Dios. Desde su infancia hablaba de la palabra de Dios con los escribas de la ley. Él cumplió con toda la ley de los judíos, incluso aunque no tenía necesidad para cumplir con toda la tradición judía, cumplió con el requerimiento de tener un oficio que era el de carpintero, y por eso hasta los 30 años inició su ministerio, para cumplir con todo esto. No había nada que tú pudieras reclamarle a Jesús. Jesús era perfecto, y aún así la Biblia dice: su familia y en su tierra no lo valoraron, no lo honraron, no lo reconocieron. Y esto a mí me enseña esta conclusión: tú puedes tener al lado tuyo seres increíbles, claro, con defectos, porque no somos Jesús y eso complica un poco la cosa, pero sí que tengan muchas cualidades. Podemos hablar de sus emociones, personas con un carácter increíble, que amen a Dios, cultas, estudiosas, esforzadas, obedientes. Algo bueno deberían de tener, pero aún así nosotros somos incapaces de valorarles, no porque no tengan nada bueno, insisto, sino porque el ser humano tiene esta desafortunada tendencia, y nos los confirma el caso de Jesucristo, de no valorar lo que tenemos cerca. El ser humano no valora, te lo voy a demostrar, lo que tiene cerca. Porque lo que tiene cerca, que para otros al conocerlo por primera vez podría ser magnífico, para ti con el paso del tiempo desafortunadamente se convirtió en lo habitual. Tan habitual que lo dejaste de valorar. Déjame explicarte cómo opera esto científicamente hablando, y voy a tener que utilizar un ejemplo que he utilizado muchas veces en otro contexto para hablar del contentamiento, para demostrar cómo Jesús tenía razón cuando dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, y Salomón cuando dijo: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Lo hice al revés, ¿verdad? No, sí, el ojo de ver, el oído de oír. Si están aquí los ojos y aquí los oídos, vamos bien, continuamos con el mensaje. Y muchos dicen: ay, sí, la Biblia es un cliché. Les he dicho: no, esto tiene una explicación científica. Ahora, quiero mencionar este ejemplo no para llegar a esta conclusión, sino solamente para punto de partida de lo que vamos a explicar. El cerebro, cada vez que recibe señales, depende de las señales que está recibiendo, libera diferentes hormonas, químicos o neurotransmisores que producen diferentes reacciones en nuestro estado físico. Cuando tú estás sujeto a un estado permanente de estrés, hemos hablado, por ejemplo, liberas un exceso de cortisol que daña físicamente varias partes de tu cuerpo. No es el tema del día de hoy, ya lo hemos hablado, es solamente un ejemplo. Cuando tú estás practicando un deporte extremo, tú sientes padre porque estás liberando adrenalina. Y si alguien, supongamos, avienta de un edificio de 300 metros, ¿cómo se llama este deporte que abren ahí como unas alas? ¿Algún loco aquí que practique eso, que sepa cómo se llama? Metepec, ¿de dónde te vas a aventar, no? Pero no, paracaidismo de un edificio de 300 metros te matas. Hay otro que es
parapente tampoco, ¿no? Hay que ver más series de deportes extremos, mis hermanos. Pero bueno, se avienta o brinca una rampa de 15 metros en patineta. La primera vez está el estrés y la adrenalina y siente emocionante, pero cuando brincó la misma rampa o se aventó del mismo edificio 100 veces, ¿qué pasa? Lo que antes era lo nuevo, lo riesgoso, lo que producía esta emoción, se volvió, debido a que el cerebro ya asimiló la sensación porque lo vivió una y otra vez. Lo nuevo y maravilloso y emocionante ahora se convirtió en lo habitual, en lo normal. El cerebro se acostumbra, así que ya no libera estos químicos como antes, ya no siente el cuerpo lo que sentía antes, y es cuando dicen quiero más. Ya no quiero 300 metros, ahora quiero 500 para volver otra vez a ese punto de partida en el cual tenga algo nuevo que experimentar. Ya no me sirve una rampa de 15 metros, ahora quiero brincar una de 20 metros, y así van avanzando sucesivamente. Cuando te vas de compras, mujer, y por fin después de tantos años, además de zapatos morados, te compraste los fuchsia, que para los hombres son exactamente lo mismo, ¿sí o no? Pero para ti es distinto. Llegas a casa contenta, ¿por qué? Porque tienes unos zapatos nuevos color fuchsia. Pero es cuestión de meses para que se cumple lo que Salomón dijo: no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Tus zapatos fuchsia ahorita son los nuevos porque no los tenías, pero en 3 meses tus zapatos fuchsia van a ser parte de tu vestidor, van a ser parte del resto, y lo nuevo se habrá convertido en lo normal, cotidiano o habitual. Así que ya no vas a sentir nada y vas a decir: ahora quiero unos color rojo pájaro o algo por el estilo. Ahora unos color morado, pero como Dumbo cuando se puso marihuano, que si te acuerdas de esa escena, que no sé por qué la ponen en Dumbo, pero bueno. Y estás buscando constantemente cosas nuevas porque así funciona el cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Que de la misma forma que las cosas que antes nos emocionaban, con el paso del tiempo se vuelven tan normales que ya no lo hacen, desafortunadamente sucede con nuestra familia. Lo mismo sucede en casa. Eso que para otros podría ser lo nuevo, ese marido con un buen carácter, ese hijo estudioso, esa esposa emprendedora de fe, de paz, esa persona que tiene tantas virtudes, lo que pasa es que te acostumbraste tanto a ellas que otros pueden valorarlas porque no están acostumbradas, pero para ti ya no es nuevo, ya es normal, y dejas de valorar y de honrar lo que tú tienes en casa. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo me voy de viaje algunos días, he descubierto que cuando regreso a casa la veo más bonita. Ayer llegamos de estar fuera casi una semana y le dije a mi esposa, le dije: qué bonita está nuestra casa. Ahora, es la misma casa que cuando me fui, y te prometo que no estoy loco hasta este momento. No es que mientras nos fuimos el Espíritu Santo la remodeló o algo por el estilo. Es la misma casa, mismos colores, misma decoración. Pero a lo mejor alguien que va por primera vez recibe nuevas señales y si le gusta dice: ah, qué bonito. Pero lo que para él es bonito porque es nuevo, para mí en un momento lo era, pero ahora es lo normal. Me acostumbro y lo dejo de valorar. Cuando yo me voy y recibo nuevas señales y tengo otros puntos de referencia y comparación y salgo de la rutina del día a día, que será uno de los mensajes que veremos, de hecho, lo importante que es romper la rutina en familia, precisamente para estar engañando a nuestra mente. Ya más adelante lo veremos y tendrá sentido lo que te estoy diciendo. El punto es que regreso a casa, la vuelvo a ver desde otra perspectiva y vuelvo a decir: qué bonita está. No es que dejó de estar bonita, es simplemente que la dejé de valorar. Y lo mismo sucede en casa, y todo esto nos confirma una gran verdad: el ser humano solamente valora las cosas por un determinado tiempo, pero cuando se acostumbra a ello, deja de hacerlo. El ser humano tiene esta tendencia. Y hay cosas en casa, en tu familia, que otros ven, pero que tú no estás viendo porque ya te acostumbraste a ellas. Y que a lo mejor crees que tienes los peores hijos, al peor marido, a la peor mujer, a los peores padres. Y es simplemente porque te acostumbraste tanto a sus virtudes que ya dejaste de verlas, y ahora tu ojo, como lo veremos más adelante, únicamente se enfoca en lo malo. El ser humano tiene también esta triste tendencia de darle más peso a las cosas malas que a las cosas buenas. No sé si te ha pasado que le pediste a alguien en casa que fuera a hacer las compras del súper. Le pediste una lista de 50 cosas. De las 50 trajo 49, pero olvidó los jitomates.
Y en vez de gracias, hijo, mi amor o hermano, a quien hayas mandado, ¿a qué crees? Te faltaron los jitomates, pero no pasa nada, mañana los compramos, no hay problema. Te voltea a ver con ojos de Apocalipsis. Y tú sientes que te va a caer todas y cada una de las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y te dice, trajiste todo, pero se te olvidaron los jitomates. Demostrando esta mala capacidad del ser humano de valorar lo bueno. Porque lo correcto aquí sería que dijera, oye, qué bien lo hiciste, de las 50 trajiste 49, solo te faltó una, pero no hay problema, pongamos atención en las otras 49. Pero el ser humano pone su atención en aquello que está mal. Y en casa es lo mismo. Claro que hay defectos en la gente que vive bajo tu mismo techo, pero en vez de ver las otras 49 virtudes, estoy utilizando el ejemplo de los jitomates de forma figurada, en vez de decir, ok, le hace falta trabajar en su carácter, no le estoy justificando, hay que orar por ello, pero le voy a reconocer que es emprendedor, que es trabajador, que busca a Dios, le voy a reconocer que es pacífica, le voy a reconocer cómo cuida a los niños, le voy a reconocer qué rico guisa, le voy a reconocer el buen estudiante que es. El ser humano suele poner la mirada solamente en los jitomates. Y el que no agarró la onda se está preguntando ahorita, ¿cuáles jitomates? Eso te pasa por darle el avión al pastor. Y si ubicas a alguien así, dale un zap y dile, ¡újules! Para que se le quite. Tenemos la tendencia de acostumbrarnos, de convertir lo bueno y maravilloso para otros en lo normal, en lo habitual, y dejar de valorarlo. La tragedia para muchos es que se dan cuenta de lo que tenían hasta que lo perdieron. Yo no quiero tener que perder mi casa, aunque no estoy diciendo que estoy aferrado. Si Dios me la pidiera, Él sabe que yo no estoy aferrado a nada, pero estoy solamente utilizando un ejemplo. Yo no quiero tener que perderla para entonces voltear a ver las fotos y decir, qué bonito hogar tenía, ¿por qué nunca lo valoré? Si algún día Dios me lo quite está bien, pero mientras la tenga yo la quiero valorar y decirle, Dios, gracias por lo que me has dado. El problema es que mucha gente no valora lo que tiene hasta que ve las fotos de lo que perdió. Me ha tocado estar en funerales y ahí están todos tirados sobre la tumba. ¡Ay, el viejo, mi querido viejo! ¿Cómo lo extraño? Pero cuando estaba vivo ni siquiera veías al triste viejo. Cuando estaba vivo no le hacías caso. Cuando estaba vivo lo ignorabas. ¿Ya para qué lloras? ¿Sabes que hay una estadística, una encuesta más bien que se hizo en el mundo secular, no hecha por cristianos ni entre cristianos? Si había cristianos en el grupo de encuestados, no lo sé. Pero esta estadística demostró que más del 50% de la gente que se divorcia de 6 meses a un año se termina arrepintiendo. Por supuesto que hay casos donde no. Si te divorciaste de un esposo infiel con cara de lagartija, pues claro que bueno que se fue el infeliz, ¿verdad? Que lo ofreciste en holocausto vivo, santo, agradable y perfecto delante del Señor, que se lo llevó el rapto antes de tiempo. Pero te estoy hablando de los divorcios que se dan por esta famosa incompatibilidad de caracteres, en el que me cae gordo, no lo soporto, ya que se vaya, y sí que se vaya, y esta vieja está loca y no sé qué. 6 meses después se dan cuenta de lo que perdieron. Y entonces dicen, ¿cómo no la valoré? ¿Por qué? Porque lo estaban comparando con él que sí me entiende, con ella que es bien linda. No es que mi secretaria, no es que mi amigo, es que mi vecino, no es como mi esposo, sí, porque él te aguanta 1 hora al día. Y con tu esposo, con tu esposa convives todo el día, pero espérate a que te aguante las 24 horas del día, a que lo nuevo se convierta en lo habitual y ni 6 meses te va a aguantar. Por eso cuando algunos padres llegan llorando, pastor, mi hijo se fue de la casa con un amigo, le digo, no se preocupe que se haya ido. Si usted que su padre no lo aguantó, ¿cree que los padres de ese muchacho lo van a soportar? En una semana su hijo va a estar de vuelta en casa. Ahorita es lo nuevo. Ahorita él está fingiendo que es una gran persona. Espérate que saque el cobre, lo van a sacar a patadas de esa casa. El ser humano tiende a valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Me ha tocado atender a hombres que cometieron adulterio. Es que ¿qué hice? Es que estoy loco. Es que no estaba pensando. Si no estabas pensando, estabas tarado. No hay otra palabra. La Biblia lo utiliza. Se traduce como fatuo, pero significa esto. Es más, lo que significa en el original es peor. Su raíz es peor. No te digo cuál porque te tropiezas, pero empieza con E y termina en do. Y no es estupendo.
que ella sí me comprendía, es que con él la pasaba bien. Pues sí, porque era un rato, porque era lo nuevo. Y te das cuenta de lo increíble que tenías en casa, que te soportó años, y lo cambiaste por algo con quien ni meses aguantaste. Y esta es la parte del mensaje donde ustedes dicen conmigo: le salió mejor que a los del primero, así que felicidades. Padres llorando porque sus hijos se casan y se van de la casa. Los hermanos en un mar de lágrimas, y cuando estaban en su techo nunca les hicieron caso. Mi hijo ya se va, pero cuando él vivía nunca convivían. Se iban de viaje y cada quien se iba por su rollo, se ignoraban toda la vida. Y hasta que ya no tienes lo que se fue, te das cuenta de lo que perdiste. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Santiago, hermano de Jesús, tuvo la oportunidad de corregir su posición porque se encontró con Jesús resucitado en esta vida. Pero a diferencia de él, los seres queridos que tú tienes, el día que partan a la presencia de Dios, si tú no los valoraste en vida, tienes que entender, ya no habrá un reencuentro como el de Santiago, sino hasta la vida eterna. Y de aquí ese entonces te vas a lamentar si no lo hiciste, el no haberles valorado y honrado en vida. Hay un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho, y no porque me guste en un buen sentido, que diga qué buen ejemplo, sino al contrario, es ridícula la actitud de este grupo de personas, pero te lo quiero leer porque explica a la perfección lo que estamos hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 dice que murió Samuel, que era el profeta de la época, el que declaraba la palabra de Dios, y se juntó todo Israel. ¿Quién se juntó? Y lo lloraron. ¿Quién lloró? Todo Israel, y lo sepultaron en su casa en Rama. Hasta ahí déjale, que esto es lo que nos interesa. Cuando Samuel fue enviado por Dios a hablarle la palabra de Dios a este pueblo que lo está llorando, si tú conoces la historia o lees los libros antes de la Biblia, lo que vas a ver es que el pueblo una y otra vez sistemáticamente rechazó a Samuel. El pueblo de Israel vivió muchos años bajo una teocracia. Dios los gobernaba directamente y les hablaba a través de diferentes profetas. Aclaro que esto no significa que los profetas se enseñoreaban del pueblo en el nombre de Dios, como sucede en muchas religiones y en muchos gobiernos. No, Samuel es un profeta que jamás abusó de su posición. Estás hablando de una verdadera teocracia, no de una teocracia ficticia, donde a veces supuestamente Dios gobierna y manda, y es el hombre que manipula el nombre de Dios para buscar sus propios intereses. No, Samuel fue un buen hombre, un hombre modesto, un hombre humilde, un hombre que siempre hizo lo correcto y le habló al pueblo en nombre de Dios, la palabra de Dios, sin añadir ni quitar jamás nada de lo que Dios hablaba. Pero el pueblo le dijo a Samuel: Samuel, queremos tener un rey como todas las naciones. Básicamente lo que le están diciendo es: llégale. Ya no queremos que Dios nos hable a través de ti, queremos un rey que nos dirija, que nos organice. Samuel ora y Dios le dice: adviértele al pueblo lo que va a pasar. El rey va a abusar de ustedes, va a quitarle sus propiedades, sus bienes, sus mujeres, los va a explotar, va a hacer mal uso de su posición. Samuel se los dice. El pueblo dijo: no nos importa, queremos ser como todos. El pueblo está deshonrando a Samuel porque básicamente lo que le están diciendo es: ya no creemos que tú estás hablando en nombre de Dios. Porque si creyeran que está hablando en nombre de Dios, harían caso al consejo de Samuel. Al rechazar su consejo, lo que le están diciendo: Samuel, eres un farsante. Samuel, esto no viene de parte de Dios. Samuel, esto es un invento tuyo. El pueblo no valoró, no apreció, no reconoció, no honró a Samuel. Años después tienen rey. El rey hace con ellos lo que Samuel les dijo que iba a hacer. Samuel muere y ahora sí el pueblo está llorando amargamente la muerte de Samuel. Y cuando yo leí esto dije: qué pueblo tan más ridículo. ¿Por qué están llorando la muerte de un profeta que deshonraron en vida? ¿Y por qué en vez de llorar en su muerte no lo honraron mientras él vivía? Y es lo mismo que sucede en muchas familias. Pastor, mi hijo se va a ir al extranjero, otra ciudad, otro país, a estudiar. Pero cuando lo tuviste en casa, ¿qué hacías con él? Ahí estás llorando porque lo extrañas. Ahora sí quieres aprender a usar Skype para conectarte con él. Pero cuando era niño jamás jugaste con él. Cuando era bebé nunca lo tuviste en brazos. Cuando era joven nunca te preocupaste por estar saludable, para correr con él, para brincar con él, para hacer algún deporte con él. Lo único que querías era tragar y tragar y tragar.
Y si en verdad te importara tanto, hubieras dicho: yo quiero estar sano, porque quiero estar bien, porque quiero durarle y porque quiero pasar tiempos buenos con mi hijo. Porque no quiero ser un papá o una mamá que a los 3 pasos le esté dando un infarto. Quiero disfrutarlo. Quiero durarle el tiempo que Dios lo permita. Pero ya que se fueron, ahora sí resulta que los extrañan. Y cuando estaban en casa, ¿qué? Cuando se van, ahora sí quiero hablar con ellos. Cuando se casan, ahora sí cuéntame cómo estás. Y cuando eran jóvenes y cuando eran adolescentes, ¿cuál es la plática de muchos padres con sus hijos? Son puros regaños. Y ya hiciste, y esto, y aquello, y el otro. Y no estoy diciendo que no tiene que haber esto. Sí tiene que haber regaños, exigencias, reglas. Pero a esto no se puede limitar la comunicación. Este es el tipo de comunicación que hay en muchas casas entre papá e hijo, nada más. Las calificaciones, el cuarto, órale, lava el piso, lava el perro, lava los trastes, lava el coche, lava el jardín, lava todo lo que puedas lavar. Y no hay una relación. Estás llorando, pero cuando estaban contigo nunca supiste el nombre de sus mejores amigos. ¿Qué les gustaba de comer? Sus colores favoritos, sus sueños y sus miedos. Cosas tan básicas como estas, que demuestran la nula relación que había. Ahora también aplica la inversa. Jóvenes que cuando no están papá y mamá en la edad adulta, ahí andan chillando al viejo, ahí andan chillando a su mamá. Pero cuando tú estabas en casa, ¿qué hiciste? Todo el tiempo, todo el triste tiempo con tu teléfono, con tus amigos, con tus redes sociales, y nunca valoraste a tus padres. ¿Qué chillas? ¿A quién extrañas? Porque a lo mejor tus palabras dicen una cosa, pero los hechos más bien me demuestran que deberían de estar felices de que ya no conviven juntos, porque eso es lo que hicieron en vida, ignorarse. Te hablaban tus papás y menospreciándolos de esta forma, sin poner atención a lo que te decían, sin pasar tiempo con ellos. Querías comer y largarte a dormir, no pasabas tiempo en la mesa, y ahora sí los extrañas mucho. Yo, querida familia, de esta historia aprendo algo. A Samuel no se le llora en muerte, a Samuel se le honra en vida. Y estoy hablando figuradamente, porque muchos pueden decir: Samuel ya se murió. No estoy hablando de tu familia. No esperes que tus hijos se casen, se vayan a estudiar a otro lugar, hagan su vida en la juventud, a que tus padres mueran, a que se enfermen, a que pierdan la capacidad de hablar y de razonar. Hoy que los tienes en casa, en vida, que están sanos, que hay una relación. No esperes que tu familia termine. Hoy que todavía hay una oportunidad, valora lo que tienes y disfruta lo que tienes y dedica tiempo a lo que tienes y reconoce las cosas buenas en lo que tienes, en vez de estar viendo los jitomates. Deja de ser tan ingrato con Dios y comienza a orar por lo que está mal en casa, pero agradecer todas aquellas cosas que están bien y que muchos hogares quisieran. Es que mi esposo no me dio una camioneta último modelo como la que le compró el vecino a la vecina. Es que mi esposa no me guisa los chilaquiles como los de mi cuñada, mi hermano. Valora las cosas buenas y deja de fijarte en las malas. Porque a lo mejor ellos y ellas tienen algunas virtudes que en casa tu familia no tiene. Pero si ellos voltean a ver a tu casa, habría muchas cosas que ellos anhelarían que hubiera en la suya, pero que tú ya no valoras. Porque como Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahora hay familias que no solamente pierden su capacidad de honrar, sino que le añaden algo peor: comienzan a deshonrar, a humillar, a menospreciar. La Biblia nos da otro ejemplo de esto en el segundo libro de Samuel. Vamos un poquito más adelante y nos encontramos a David regresando el arca del pacto, el instrumento del tabernáculo más sagrado, porque es donde se ofrecía la sangre del sacrificio, y estaba sacrificio por los pecados del pueblo, y estaba en el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestaba tangiblemente. El arca había sido capturada por los filisteos durante algunos años y David logró recuperarla y estaba volviendo a casa con el arca del pacto. Él venía danzando, celebrando. Los estudiosos nos
Cuentan que él se quitó las vestiduras reales y las cambió por el efod sacerdotal, y su mujer se avergonzó, y ve lo que le dijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, dice que volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, que era su esposa, a recibir a David, le dijo con sarcasmo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los criados de sus siervos, de las criadas de sus siervos, perdón, como se descubre sin decoro un cualquiera, le dijo a David. Ahora fíjate, cualquier persona en el lugar de Mical hubiera valorado la humildad y la nobleza y el gran corazón que había en David. A lo mejor tienes en casa gente que es tan orgullosa, gente que es tan prepotente, tan altiva, tan presumida, tan fanfarrona, tan mentirosa para hablar de sí mismo. Ante esa falta de identidad en Cristo, empiezan a inventar una historia de su persona y de lo que tienen y lo que poseen. Y yo tengo, y yo soy fulano de tal, y no sé qué tanta cosa. Que tú en lugar de Mical hubieras estado agradecido o agradecida. De decir: wow, Dios, gracias por darme un esposo tan humilde, tan transparente, un esposo que te ama tanto, que no le importa ser el rey, que se quitó las vestiduras reales y está brincando frente a todos con todas sus fuerzas. Yo hubiera salido corriendo a abrazarlo, a decirle: David, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, porque orgulloso se hubiera escuchado raro. Estoy orgullosa de ti, David, que humilde, me asombra tu nobleza, tu corazón. Pero todo esto para Mical, que para otros sería nuevo, para ella era lo normal, lo habitual, lo cotidiano. Lo dejó de valorar, y entonces en vez de verlo como algo bueno, lo vio como algo malo, y le habla de esta forma despectiva a David. Ahora, yo tengo una teoría por la respuesta de David, y es que tal vez David sintió que lo estaba comparando con su padre, el padre de Mical, que era el ex rey de la nación, Saúl. Y ese sí había sido un rey terrible y vergonzoso, toda una vergüenza de hombre. Todo lo que hizo, o prácticamente todo lo que hizo como rey, lo hizo mal. ¿Por qué creo yo que se sintió comparado? Porque en su respuesta él hace referencia a su propio padre. A lo mejor lo que Mical está diciendo entre líneas al decir: cómo ha quedado honrado hoy el rey, descubriéndose como un cualquiera, es una forma de insinuarle: ¿por qué no eres como mi padre? Él jamás hizo esas cosas, él sí era el rey, tú eres ilegítimo. Porque él no era el sucesor natural, él fue puesto por Dios, era el sucesor divino, pero no venía de la familia de Saúl. Entonces, de alguna forma, Mical lo está menospreciando, intentando recordarle de dónde vino. Que entonces ve la respuesta de David, fuerte. Capítulo 6, seguimos, versículo 21. Le respondió a Mical: fue delante de Jehová. Y le dice: quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Y si yo hubiera estado ahí, hubiera volteado con Mical y le hubiera dicho: tómala. Lo que le está diciendo es: a ver, si tu padre es tan bueno, ¿por qué Dios me puso a mí en lugar de él? ¿Y por qué no permitió que ni siquiera nadie de su casa gobernara? Lo que pasa es que tú, Mical, estás tan acostumbrada a lo que otros valoran, que lo dejaste de valorar. Y crees que lo que tenías antes era bueno, y lo que tenías antes era tan terrible que Dios lo desechó. Dios le dice a Mical: me elige en vez de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto dijo: danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Tú no me vas a honrar, no me vas a valorar, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo de aquí aprendo tres cosas. Número uno, digan conmigo: David se enchiló. Y gacho. Cuando tú comparas a alguien, cuando tú menosprecias a alguien, cuando tú humillas a alguien, vas a producir enojo. Y en su enojo esa persona va a ser incapaz de responderte bien. Y a lo mejor en casa tienes este fenómeno. Hablamos el último mensaje de aprender a controlar el mal carácter. Y siempre tu pretexto había sido: es que él me habla mal, y mira cómo me trata, y mira cómo me ve. Y no te das cuenta que él o ella no tiene justificación, como lo vimos, pero tu deshonra lo tiene en ese estado. El no sentirse valorado, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esos hermanos, esos padres tuyos,
El hecho que tú le reconozcas todo a todos menos a ellos, que le aplaudas todo a todo mundo, pero ellos solamente lo señalas. El hecho que con tus hijos todos sean críticas y todo sea negativo y todo sea exigencias y jamás hay un reconocimiento de qué bien lo hiciste, los pone en un estado de ira que los vuelve incapaces de reaccionar bien hacia ti. Número 2, David le dice: seré bajo tus ojos, pero delante de las criadas de las que hablaste, ellas me van a honrar. La deshonra me enseña a mí esto: la falta de valor, de reconocimiento en casa va a exponer al resto de los miembros de la familia al riesgo que conlleva que otros valoren lo que tú no has valorado. Déjame te lo explico. Los jóvenes, por ejemplo, están en búsqueda constantemente de reconocimiento, de aceptación. Desde la niñez, durante la adolescencia, empiezan a formar su identidad, y papá y mamá son piezas relevantes, fundamentales para la formación de su identidad. En esta formación de su identidad, ellos buscan un sentido de pertenencia, es sentirse que pertenecen a esa familia, es sentir el reconocimiento de papá y de mamá, y por eso es que todo lo que hacen ellos dicen: mira papá, mira mamá, mira papá, mira mamá, mira cómo brinco y mira cómo bailo y mira cómo canto y mira no sé qué, porque ellos quieren tu admiración. Ya vi el letrero, muchas gracias, casi aquí me lo pone. Van a tener que construir aquí una jaula de, como hacer un hoyo de 2x2, y cuando se pase el tiempo abrirle y que me trague la tierra, porque de otra forma. ¿En qué estaba? Por andar de payaso ya se me olvidó. Están buscando ese sentido de pertenencia. Cuando no hay ese reconocimiento en casa y hay rechazo, hay comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermano? Mira cómo se viste tu primito y mira cómo habla el vecino y él sí lo hace bien. Siente que papá y mamá lo están rechazando. Y entonces, ¿qué va a hacer? Tú me rechazas. El ser humano tiene esta necesidad básica, fundamental, de reconocimiento, y como en casa no fue reconocido, van a buscar reconocimiento en otra parte. El problema es que van a hacer muchas tonterías que no son correctas con tal de tener esa aprobación. Hago un paréntesis para decirles sinceramente a muchos de ustedes jóvenes que hay cosas que tú estás haciendo que no tienen sentido ni razón, que si yo te dijera, sin hablar de religión, utilizando argumentos inteligentes, explícame por qué lo haces, no lograrías demostrarme por qué lo haces. Y la única conclusión a la que tú y yo llegaríamos, si fuéramos un poco honestos, sin la Biblia en la mano, es que hay cosas que tú haces simplemente, aunque no tengan sentido, por ser parte de un grupo. Ahora te pregunto, ¿tiene sentido? Ya papá, mamá te afectaron, ¿tiene sentido seguirte afectando más? Yo lo sé porque yo lo hice. Yo hubo un tiempo en el que hice tonterías solamente por ser parte de un grupo. Gracias a Dios rápido entendí y agarré la onda y dejé de hacerlo. Pero hubo un tiempo en el que fueron como 3-4 meses de mi vida, por ahí de los 16 años de edad, que empecé a tomar con un grupo de amigos solamente por ser parte de ese grupo. Y ellos salían y tomaban, y dije, pues tomo con ellos, ¿verdad? Pero a mí nunca me gustó el sabor del alcohol. Uno, porque siempre fui más deportista. Dos, porque me gustaban las cosas dulces. Yo antes de casarme en casa, por ejemplo, todas las mañanas y todas las noches me tomaba medio litro de leche con chocolate. Yo no sabía lo que costaba un litro de leche. Yo pensaba que había vacas en la alacena de mis padres que daban la leche. Cuando Abby y yo de novios, en nuestra primera etapa, esto fue en el 2004, o sea que estamos hablando hace 15 años, tendría que como unos 11, 12 años de edad aproximadamente, cuando fuimos novios la primera vez, sí. No recuerdo que era tan chico cuando fuimos novios la primera vez. Fuimos un día, a las semanas de ser novios, a un lugar que no era un restaurante, pero tampoco era un bar y mucho menos un antro. Lo que pasa es que los jóvenes tienen muchos lugares. Antes era la fiesta, ahora es el pre-party. Ahora vamos a la party, la post-party, la post-party. Bueno, ya tienen una gama de opciones, ¿verdad? Y era como uno de estos lugares donde van de pre-party, van nada más ahí a echar la copa, pero es un ambiente tranquilo. Y nosotros fuimos, porque es lo único que había abierto, ya no había en Metepec en ningún restaurante, y ahí pedimos, no me acuerdo qué cosa de cenar, no recuerdo qué pidió ella, pero sí recuerdo perfectamente que al lado de la mesa había un grupo de amigos de ella de la universidad, que no me conocía a mí. Entonces, conocen al novio, alto, hacía mucho ejercicio, me decían el hermano Sansón en la iglesia, no es para tanto, pero fuerte, ¿verdad? Y
dijeron, ahorita este cuate va a agarrar, y que cuando el mesero le pregunta qué quiere, va a decir un tequila, 2 tepaches, 3 pulques y 5 de aguarrás, o algo por el estilo, ¿no? Y yo vuelto con el mesero y le digo, y no es broma, para mí una leche con chocolate calientita, por favor, joven. Porque a mí no solía preocuparme como hasta la fecha lo que piensen los demás. Y dije, yo quiero mi leche con chocolate, voy a pedir mi leche con chocolate, además calientita porque hace frío. Y mi esposa, si hubiera habido un pedazo de tierra, mete la cabeza, pero dijo, oye, ¿no pudiste pedir una coca o algo más varonil que una leche con chocolate calientita? No. Nos casamos, hacemos nuestro primer súper, llevamos la lista, 30 litros de leche para todo el mes. Empiezo a aventarlos al carrito, pa, pa, pa. En eso veo el precio, y cuando veo que costaba hace 10 años, porque la próxima semana, el 3 de octubre, cumpliremos, si Dios lo permite, 10 años de casados. Para que no pidan consejería ese día. Hacemos nuestro primer súper y veo 15 litros de leche hace 10 años, y leche normal, porque ahora hay de soya y de almendras y de coco y de proteína de pechuga de mosca y cosas rarísimas. Hago la multiplicación y cuando yo veo el resultado me dio al instante intolerancia a la lactosa. Le dije, mi amor, Dios me acaba de revelar que la leche es del diablo, porque en la India, perdón, adoran a las vacas, así que es un ídolo, y no tomaremos más leche y tomaremos pura agua en esta casa de aquí en adelante. ¿Y por qué hubo un tiempo en el que yo tomé, te lo dije hace rato, sin tener sentido, simplemente por ser parte de un grupo? Joven, no lo hagas más. Papá, no expongas a tus hijos a eso, rechazándoles sistemáticamente. Comienza a valorarles, y no habrá necesidad que ellos busquen que otra persona confundida por la vida lo confunda él más, ambos buscando reconocimiento. Tenemos a jovencitas que están buscando el reconocimiento de otros muchachos, y que tú regañas a tus hijas por las fotos que publican en internet y el tipo de selfies. Y no es que las selfies sean pecado, no hay un pasaje que diga malditos sois con maldición por cuanto tomaste selfies, dice el Señor. Todos hemos tomado alguna selfie alguna vez en la vida. El problema es que ellas piensen que tomar selfies sea un oficio, porque están tomando selfies todo el día, desayuno, comida, cena, se paran al baño en la noche, toman selfies. La forma en la que se las toman, las poses, ¿las has visto? Se paran frente al espejo, echan el templo para adelante, el templo para atrás, la boca de Cusca. Y qué bueno que nadie tomó foto de este momento, no lo voy a repetir. Lo eliminan del video, por favor, porque no quiero screenshots con memes corriendo por las redes sociales. Y llegan los papás, hija, ¿qué son estas fotos? Papá, no está bien lo que está haciendo, pero tanto ella tiene que entenderlo, como tú tienes que entender que está buscando el like que tú no le has dado en casa. Y en esta parte ustedes dicen otra vez conmigo, uy, ay, ay, ay. Porque si tú la reconoces y desde pequeña, hija, eres preciosa, estás hermosa, qué bonita eres, no va a tener necesidad de que un patán se lo diga, porque ya se lo dijiste tú. Y según la Biblia y la gente que estudia la conducta humana y los psicólogos cristianos y seculares, todos coinciden en lo importante que es la influencia de la figura paterna sobre esa nena. Y como si ella tiene la aprobación de papá, no le va a interesar la aprobación de los demás. Pero ¿qué haces tú? Mira nada más cómo te vistes, pareces prostituta, y estás rechazándola. En vez de decirle lo mismo, pero de una forma más inteligente, hija, eres tan preciosa que no necesitas vestirte de esta forma para llamar la atención. Tú no. Pero no has sabido decírselo. Y entonces ellas, como te decía, empiezan a buscar un sentido de pertenencia y el reconocimiento de otros a través de cosas como estas. Tenemos en los matrimonios que al haber este rechazo mutuo, empieza a haber a alguien que sí le reconoce, a alguien que sí le valora,
y entonces, aunque no se justifica a quien adulteró, a veces la otra persona tuvo un poco de complicidad. De hecho, yo tengo la teoría que cuando la Biblia dice que Mical nunca más tuvo hijos, la mayoría predica que es porque Dios la volvió estéril, pero yo pienso que si si esto es lo que hubiera pasado, la Biblia diría, y entonces Dios la volvió estéril y nunca más tuvo hijos. La Biblia simplemente dice que no tuvo hijos. Mi teoría es que no los tuvo porque David dijo, contigo nunca más quiero volver a estar. Y no hubo entre ellos intimidad. El rechazo de ella provocó un rechazo de él hacia su persona y rompieron la relación. La deshonra destruye. En este punto a lo mejor tú dices, yo no he deshonrado a mi familia. Bueno, tienes que recordar cómo iniciamos el mensaje. Me quedan 10 minutos y con esto explico. De hecho me quedan 5, pero mi reloj se puso en pausa y me quedan 10. Para deshonrar y provocar rechazo, enojo en la otra parte, como ya lo vimos, no necesitas humillar como Mical, basta con dejar de reconocer a la otra parte como lo hicieron con Jesús. Lo explico brevemente para no colgarnos con el tiempo. ¿Te ha pasado que tú dices algo, enseñas algo emocionado a tu gente cercana, que tú aprendiste o que tú estudiaste, ya sea de la Biblia, de la política, de algún deporte, de salud, de autos, de ciencia, de cultura, de arte, de lo que sea? Y tú llegas emocionado a contarlo y te dicen, y te dan el avión. 3 semanas después, otra persona, tal vez con un poco de autoridad en el tema, a lo mejor no necesariamente, pero dice exactamente lo mismo que tú dijiste y todos, ¡wow! ¿Escuchaste lo que dijo? Mira lo que me mandó. Y dices, pero si es lo mismo que te acabo de decir yo hace 3 semanas, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano todos los que tienen gente tan desgraciada en casa que les han hecho esto. ¿No? Creo que a todos nos ha pasado y todos lo hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si somos honestos, todos levantamos la mano diciendo, me lo han hecho y lo he hecho, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su tierra. Ahora, no es momento de sacar mi amargura, pero como pastores nos pasa lo mismo en la iglesia. De repente predico algo y alguien más semanas después publica algo que alguien dijo que es lo mismo que yo dije, pero más chafa. Y me ha tocado escucharlos, wow, qué iluminación, qué revelación, mira lo que dijo, posteándolo, y tú dices, pero si yo enseñé lo mismo, más profundo, más bíblico, mejor explicado y hasta más ameno, y no dijeron nada. Porque cuando alguien más lo dice, regularmente suele tener más peso, porque eso que alguien dijo, debido a que no lo conozco, para mí no es lo común ni lo normal, sino lo novedoso. Cuando yo voy a otra iglesia, nos pasa lo mismo. Somos bien recibidos, a veces nos da pena que nos reciba también. Les digo, hermanos, somos seres humanos como ustedes, no somos un querubín que viene del cielo, no tengan tantas atenciones, ¿verdad? Y nos ha tocado que hasta el pastor nos dice, oye, fíjate que hay un tema que es que yo le he enseñado a la iglesia, ¿tú qué opinas? No estoy de acuerdo contigo, fíjate, yo se los he enseñado, pero no agarran la onda. Y si tú se los dices, pero no se los dijo usted, sí, pero hace falta que alguien más se los diga. Debería ser suficiente con que su autoridad local se los dijo. Y voy y se los digo y terminan, wow, ¿viste lo que dijo el pastor invitado? Y el pastor que me invitó dice, y yo les había dicho exactamente lo mismo. Pastor, te entiendo, no te preocupes. Estamos en el mismo club. Y esto sucede en casa. Otros valoran el buen carácter, el buen sentido del humor, lo culto, lo esforzado que es algún miembro de tu familia, cómo ama a Dios, tantas virtudes que tú no te has dado cuenta. Porque solamente te fijas en lo malo y porque para ti lo bueno ya se volvió lo habitual o lo normal. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. 3 consejos rapidísimos, prácticamente los voy a leer textualmente, de cómo podemos salir nosotros de este problema. Número 1, comienza a buscar de forma intencional, meditando y orando, virtudes en tu familia. Sé que en este momento tal vez estás tan enojado que dices, no tiene ninguna. Alguna debe de tener. Virtudes en la parte espiritual, emocional, en su carácter, en su estado físico, en el área laboral, en el área emocional, en todas las áreas de su vida, y anótalas. No tiene ninguna. Bueno, si tú insistes con esto, voy a concluir contigo que mientras esa persona no tiene ninguna, tú eres la persona más tonta de este planeta. Por casarte con ella, si es tu esposo o tu esposa, por engendrar ese hijo, si se refiere a tu hijo,
o por no ser ninguna influencia y provocar nada con tu persona si es alguien más que vive contigo y en quien tu actitud y testimonio no ha producido nada bueno. 2, por más enojado que estés, comienza a reconocer verbalmente sus virtudes de alguna forma, o por cartas, mensajes, como te dé la gana, pero hazlo. Sus virtudes, sus logros, sus intenciones. Sacó 5, habla con él. Pero sacó 9, no les digas, era tu obligación. Si era su obligación, pero reconócelo. Felicidades, hijo, ya ves que si eres bien inteligente. Reconoce sus intenciones, reconoce su esfuerzo. No pongas peso sobre sus hombros que no pueden llevar. Mujeres atormentando a los maridos por lo que no les pueden dar, en vez de valorar lo que han dado con tanto esfuerzo. Empieza a reconocer las 49 cosas de la lista que has omitido por enfocarte en aquello que está faltando todavía. No es que vas a ser cómplice de lo que está mal, hay que orar por ello y hay que hablarlo, pero no puede ser la prioridad ni lo que ocupe el centro de nuestra mirada y de nuestra atención. Comienza a ver las cosas buenas. Hombres, reconozcan cosas que a veces por nuestra practicidad se nos olvida reconocer de las mujeres. Yo cuando enseñé algo así hace mucho tiempo con los matrimonios, reconozco que me di cuenta que yo me refería a la comida de mi esposa solamente cuando era para hacer un comentario negativo. No es que nunca me gustara, no. Siempre me gustaba. Me acostumbré tanto a que me gustara que no decía nada, y cuando decía algo es cuando no me gustaba. Ahora, yo imagino que se ha de sentir espantoso que cocinas 300 y pico de veces al año, algunas los 365 días del año, y que solamente quien se come esa comida se refiere a ella cuando no le gustó y no te dice nada el resto del año, pero que cuando va a casa de alguien más, esa misma persona sí tiene la capacidad de decir: ¡wow! ¡Qué rica te quedó la comida, comadre! ¡Qué rico el desayuno, mamá! Debe ser terrible. Así que no seas desgraciado. Y si no quieres que te saquemos a patadas, no es cierto, no es para tanto. Comienza a reconocer. Yo me hice ese ejercicio de tratar de decirle cada que me gusta: qué rica está, qué rica está, qué rica está. Y entonces pierde peso cuando digo: hoy no me encantó tanto, porque sabe que el resto de los días le digo que sí me gustó. Y esos días son absoluta mayoría. Intenta reconocer un poco la apariencia de aquel que se esté esforzando por cambiarla. Será más común en las mujeres, pero puede haber un caso también en los hombres. Se fue a la estética y se gastó media quincena en el cabello, quién sabe qué tanta cosa se hizo, y te pregunta: ¿cómo me veo? ¿Qué te hiciste? ¿Te mordió un burro o qué? Porque no te lo dejaron bien. Reconócele. Está cuidando su alimentación, se metió a hacer ejercicio, reconócele. ¿Qué hacen muchos? Mira cómo me veo, mi amor. Pues todavía te falta mucho, ¿eh? Yo recuerdo hace un año que Abby y yo empezamos a cambiar nuestros hábitos y que cambiamos drásticamente muchas cosas en este aspecto. Que le decía: mi amor, ¿cómo voy? Y nada, volteé a ver la panza y ella le digo: ve el resto, no nada más la panza. Le digo: ve todo en global, no nada más. Pero a veces así, sin una mala intención, no nos damos cuenta que comenzamos a demeritar el esfuerzo que otros pueden estar haciendo. Entonces, pídele a Dios que te ayude a mostrártelo, pero también a recordarte a ti, recordárselo a esa persona. Si lo puedes hacer en privado, qué bueno, en público también. Si no lo vas a hacer en público, entonces quédate callado y no hables para mal. O sea, si no hablaste para bien, no digas nada. ¿Me estoy explicando? Porque lo peor que puedes hacer es que no dijiste nada bueno y que además dijiste algo malo, que empezaste a compararle con otras personas, que empezaste a humillarle, que empezaste a burlarte. Eso lastima a la otra persona, produce enojo, rechazo, y ya hablamos de ello. Yo sé que a lo mejor sus defectos te estorban para hacerlo, pero créeme que en la medida que tú comiences a honrarle, sus defectos, como lo veremos, irán desapareciendo. Mientras tanto, ora por ellos. Y concluyo con esto. 3, jamás menosprecies su opinión, sea del tema que sea.
Nunca le digas, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Tú no estudiaste esto, tú no sabes, tú no opines. Escúchale, y si está mal, corrígele en amor, pero no seas despectivo. Cuando Apolos tenía que ser orientado, Priscila y Aquila lo hicieron aparte, no públicamente. Va a haber veces que su opinión no sea correcta. Tienes que orientarle en amor. No se te ocurra decirle a tu hijo, ¿y tú qué sabes de este tema? ¿Y tú qué sabes de fútbol, mi amor? No te metas. Siempre escucha y siempre deja participar y corrige con amor. Terminamos, cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar y no tomar mucho tiempo porque estamos un poco pasados en el programa. Y brevemente, pero de forma honesta, vamos a hacer dos cosas. Uno, dile: Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido perdón porque no he valorado lo que tengo. Dile: gracias por mi familia, la bendigo en el nombre de Jesús. Si vienes con tu familia, pon manos sobre sus hombros y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por tu vida y por todas tus virtudes, por las 49 cosas que no he valorado y más. Y dile: Dios, perdóname por únicamente fijar mi mirada en los jitomates que todavía no llegan. Algún día vendrán, y mientras tanto hay cosas que no son tan relevantes. Claro que si lo que tiene que cambiar es que no ha dejado de ser infiel, no puede ser pasado por alto. Pero otras cuestiones del día a día que le has dado demasiado peso no pueden seguir ocupando la prioridad de tus pensamientos cuando piensas en esa persona. No la puedes limitar a los pocos defectos que tiene comparados a tan grandes virtudes. Dile: Señor, gracias, y llámales por su nombre, por toda mi familia. Te pido que tú cambies aquello que está mal, pero yo voy a comenzar a poner más atención y enfatizar y a reconocer y a hablar y a impulsar lo que está bien. Señor, a diferencia del trato que Jesús recibió en casa, yo hoy te digo que sí creo en mi familia. Creo en mis hijos, creo en mi esposo, creo en mi esposa, creo en mis padres. Y te pido que lo que quieras hacer con ellos en otros lados, lo hagas también en mi vida. Que también bendigas mi vida a través de su persona. Que me utilices como un instrumento para impulsar los sueños que has puesto en ellos y no como un estorbo para derribarlos. Señor, perdóname por no honrarles, por a veces incluso deshonrarles, humillarles, etiquetarles. Si lo has hecho en casa o al rato que terminemos, con más calma y en privado, pide perdón. Y vamos a hacer algo. En segundo lugar, dile: Dios, muéstrame todo aquello que para otros puede ser deslumbrante, pero me acostumbré tanto a vivir bajo esa luz que para mí se volvió el estado normal del día. Imagínate que un ciego ve por primera vez todo lo que no vería y cómo lo asombraría. Y no es que esté viendo algo que tú no, es simplemente que él no lo había visto y tú ya te acostumbraste. Es tiempo que abras los ojos en casa y que dejes esta ceguera que te ha impedido ver lo maravilloso que tienen las personas que te rodean. Sí, con sus defectos, pero creo que en muchos casos hay más cosas buenas de las que tú imaginas, si tan solo pudieras ver. Dile: Señor, abre mis ojos y enséñame a ver. Y una vez que vea, enséñame a reconocer. Y te voy a pedir un favor, iglesia. Vas a anotar en un papel o en un mensaje todo lo bueno que Dios te irá mostrando que tiene esa persona y que tú no has reconocido. Hacia cada uno de los miembros de tu hogar vas a escribirles en tus propias palabras, pero básicamente es disculparte por únicamente fijarte en lo malo y decirles: reconozco en ti que tienes esto y enuméralo. No lo hagas ahorita, no te va a dar tiempo. Hazlo en casa, hazlo por la noche, en un tiempo que tengas con calma. Ese papel o ese mensaje lo vas a entregar o lo vas a enviar. Va a ser un gran alivio para esa persona que tú se lo des, porque se dará cuenta que tú le valoras, que tú le amas, y ese rechazo que había transmitido podrá ser derribado al saber tu verdadera opinión cuando ves las cosas claramente. Dile: gracias, Señor, porque todo esto es posible por ti, por tu palabra que nos has dejado, por tu consejo y por tu verdad.
porque sin ti estaríamos perdidos en nuestros pecados. Pero gracias a la obra de Jesús, que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados y cumplir con el juicio que nosotros merecíamos cumplir, nosotros tenemos hoy acceso a tu presencia y a tu palabra, y podemos recibir tu perdón. Dios, perdóname y límpiame con esa sangre, y ven a reinar en mi vida y en mi familia. Sé mi Señor, mi Dios, pero también mi amigo y mi Padre. Te necesito en mi vida y te necesito en casa, y hoy te rindo todo. En el nombre de Jesús. Amén.